Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Quiero compartirles hoy una porción de la palabra y sé que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida, mis amados hermanos. El propósito es darnos aliento, fortalecernos, animarnos a seguir adelante, a continuar en este camino, el camino de Dios, a terminar la carrera, a no dejarla a mitad. Si en ciertas maneras, y si es muy cierto que muchas veces estamos cansados y agotados, y muchas veces queremos tirar la toalla, como se dice, pero mis amados hermanos, debemos continuar. Y el propósito de la palabra de Dios precisamente es ese: alentarnos a seguir adelante, mis amados hermanos. Quiero compartirles hoy acerca de los milagros. Quiero compartirles acerca de la manifestación del poder de Dios. Y quisiera comenzar primeramente diciendo que muchas personas, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, afirman que hoy en día la manifestación del poder en los milagros extraordinarios no están vigentes. Poderes de sanación en los cuerpos, solución de circunstancias extremas que al parecer no tienen solución con nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestras facultades, niegan que Dios pueda hacer algo o que hayan milagros en esas circunstancias. La pregunta sería: ¿será que Dios ha cambiado? Los pensamientos de Dios hacia su pueblo han cambiado, mis amados hermanos. La misericordia, la clemencia, la bondad de Dios ha cambiado el carácter de Dios. Recordemos que si suceden milagros es porque Dios es misericordioso y bondadoso. Es porque Dios se compadece de muchas de nuestras condiciones y con su poder y su manifestación obra en esas circunstancias. ¿Para qué? Precisamente para librarnos de esas circunstancias, salvarnos de esas circunstancias. La palabra de Dios dice en Mateos 4, 23 y 24, precisamente hablando de esto: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién lo hacía? Nuestro Señor Jesús. Quiero hacerle una pregunta hoy en día: ¿cuál es nuestro Señor? El Señor Jesús. Pues imagino que cada uno está contestando. Pues si nuestro Señor es el Señor Jesús, quiero decirle, mis amados hermanos, que Jesús tiene el poder para sanar, para solucionar, para ayudarnos en nuestras circunstancias. Sí, ciertamente hay muchas circunstancias que tienen su propósito, y tienen también muchas circunstancias son a causa de nuestras decisiones. Pero también debemos recordar, mis amados hermanos, que Dios es clemente, que Dios es bueno, que Dios es compasivo, que Dios es amor, y que Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros, y que Dios es todopoderoso, mis amados hermanos. A Él nada le queda imposible, todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Sigue diciendo la palabra de Dios: y se difundió su fama por toda Siria. ¿La fama de quién? De Jesús. ¿Por qué se difundió su fama? Por las manifestaciones extraordinarias que el poder de Dios estaba haciendo a través de nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesús. Como su fama se extendió, sigue diciendo el texto, y le trajeron todos los que tenían dolencias, un dolor físico, también obviamente puede ser espiritual, emocional, interno. Pero esto no niega que el poder de Dios se hace manifiesto también en las cosas físicas de nuestra vida, mis amados hermanos. Porque muchos podrán decir: no, eso es espiritual. Y sí, en ciertos casos sí, es espiritual, y da un simbolismo de las cosas espirituales que Dios hace en nuestra vida, sí. Pero si su fama se difundió, debemos ponerle sentido a la palabra, mis amados hermanos.
Y esto quiere decir que eran cosas extraordinarias, cosas que no suceden recurrentemente en nuestras vidas. Y por eso se difundió su fama. ¿Por qué? Porque la gente decía, uy, ¿esto a dónde se ha visto? Y precisamente, pues al ver estas cosas que hacía el Señor Jesús, por eso tuvieron esta reacción, llevarle al Señor, a los pies del Señor, los que tenían dolencias. Dice, los afligidos por diversas enfermedades, mucho tipo de enfermedades, cánceres, diabetes, problemas en los huesos, etcétera, 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 mis amados hermanos, problemas mentales también, por accidentes. También dice, y tormentos, angustias, depresiones psicológicas por circunstancias que hayan pasado en nuestras vidas. Un ejemplo, las mujeres, que muchas de ellas han padecido de violaciones, han padecido de traumas o tienen traumas psicológicos debido a cosas que vivieron en su niñez. Y no solamente mujeres, hombres también. Agresiones sexuales, agresiones psicológicas, violencias intrafamiliares. Dios tiene el poder, mis amados hermanos, para ayudarnos en todos esos tormentos. También dice, los endemoniados. No hay que pasar por alto que muchas cosas que suceden en nuestras vidas son circunstancias que pasan porque hay una lucha o hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Pero no todas tampoco, mis amados hermanos. No podemos llevar todo a los extremos. Lunáticos y paralíticos. Y confirma la palabra de Dios y dice, y los sanó. Contundentemente dice, y los sanó. ¿Por qué? Porque Jesús es bondadoso, porque Jesús es misericordioso, porque Jesús se compadece de todas esas cosas que nosotros pasamos. Hubo un caso por allá que pasó en Marcos 7, 7:13 o 14, si no estoy mal. Entonces lo pueden buscar ahí, que dice que él se compadeció de una mujer y le dijo, no llores más. ¿Y por qué? Porque la mujer estaba padeciendo una circunstancia en donde su familiar, su hijo, el único hijo que tenía, había muerto. Entonces el Señor vio pasar, pues precisamente cuando llevaban el cuerpo de su hijo, y todos iban llevando el cuerpo en un ataúd, por decirlo así, y el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores más. Tuvo compasión de ella y le dijo, no llores más. ¿Y qué hizo el Señor? Obró con su poder y resucitó al hijo de esta mujer. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo. Entonces por eso yo les hago la pregunta, mis amados hermanos, ¿será que el Señor no es compasivo hoy en día? Pues sí, el Señor sigue siendo compasivo. Él sufre cuando también nosotros padecemos muchas cosas, y se compadece en nuestras circunstancias y nos ayuda con un milagro. Él puede obrar con un milagro. La palabra de Dios en Santiago dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, lo cual quiere decir que Dios no cambia. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ayer, ¿qué hizo? Pues milagros. Aquí no lo está diciendo la Escritura, que el Señor hacía milagros, que sanaba, que echaba fuera espíritus inmundos, que sanaba y ayudaba a todos aquellos que sufrían de tormentos, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Si el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿quiénes somos nosotros para decir que hoy no lo puede hacer o que no lo va a hacer? El Señor no cambia, mis amados hermanos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y los regalos de Dios, las dádivas de Dios que descienden de lo alto, sus manifestaciones del poder de Dios, sus milagros, siguen vigentes hoy en día. Esta palabra debe alentarnos, mis amados hermanos, a creer que Dios puede obrar en nuestra vida, que Él es bueno, que Él sigue escuchando nuestras oraciones. No dejemos de cesar en la oración. Sigamos orando, sigamos clamándole a Dios. Si bien es cierto que hay muchos milagros que son manipulaciones humanas para manifestar, para precisamente manipular la fe de los hermanos o de las oyentes para conseguir sus propios beneficios,
Pues esto no quiere decir que todos, mis amados hermanos. Debemos ser creyentes equilibrados, saber que los extremos son malos y que sí, que sí en ciertos casos hay cosas que no son verdad, pero esto no quiere decir que Dios no los haga. Dios sí los hace, mis amados hermanos. Y debemos tener discernimiento para saber en cuáles casos son falsos y en cuáles casos de verdad Dios ha manifestado su poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vigencia de los milagros de Dios están vigentes hoy en día. Los milagros son eventos extraordinarios que trascienden las leyes naturales, atribuidos a la intervención directa de Dios. Y Dios quiere intervenir en nuestras vidas. ¿Para qué, mis amados hermanos? ¿Cuál es la importancia? Fortalecer nuestra fe. Revelan el carácter de Dios, que Dios es bueno y misericordioso. En el Antiguo Testamento nos lo relata con los milagros de Moisés, la zarza ardiente, las 10 plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la provisión del maná y del agua en el desierto. Cosas que se nos salen de nuestras manos muchas veces, que no podemos controlar. Pero la manifestación del poder de Dios es precisamente eso. Manifestar su gloria precisamente cuando nosotros no podemos. Pero para Dios todo es posible. Muchas veces nos dan malas noticias y nos dicen, no hay nada que hacer. Pero recordemos que eso es lo natural. Pero tenemos un Dios sobrenatural, mis amados hermanos, el cual puede obrar en esas circunstancias a las cuales al parecer ya nos dicen no hay nada que hacer. Debemos creer en Dios, debemos clamarle a Dios, pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, en esas circunstancias. ¿A quién tenemos nosotros sino a Dios en los cielos, mis amados hermanos? Él es el principal al cual debemos recurrir en esos momentos. No desanimarnos, sino más bien buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y clamor, acción de gracias, en ruegos. ¿Por qué? Dice la palabra esto, porque claramente lo que nos quiere decir la palabra, o los que nos enseñaron la palabra de Dios, como los apóstoles, profetas, el Señor Jesús, es que Dios es un Dios que escucha nuestra oración y que puede obrar. También en Elías y Eliseo también se manifestó el poder de Dios, en la multiplicación del aceite de la viuda, en la resurrección del hijo de la tsunamita, los milagros de Jesús, la conversión del agua en vino, sanación del ciego en Juan 9, 1 al 12, el paralítico de Betesda en Juan capítulo 5 del 1 al 15, la expulsión de los demonios en el endemoniado gadareno, poder sobre la naturaleza, calmar la tormenta en Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41, caminar sobre el agua, Mateo 14 versículo 22 y 23, las resurrecciones que hizo nuestro Señor Jesús con la hija de Jairo, con Lázaro, la resurrección del mismo Señor Jesús cuando el poder de Dios resucitó a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios que así como lo resucitó a Él, a nosotros también nos resucitará con Él. Dice la palabra de Dios. Los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 3, versículo del 1 al 10, habla de la sanidad del cojo. La resurrección de Tabita por Pedro, Hechos 9, versículo 36 al 42. Y multitud de milagros de sanidad, mis amados hermanos, que se relatan a través de las Escrituras, las cuales nos hablan de que el poder de Dios y los milagros de Dios siguen vigentes. Hoy Dios puede obrar un milagro. Creámosle, confiemos en Dios, sigámosle clamando, mis amados hermanos. Los milagros muestran la soberanía y la omnipotencia de nuestro Dios sobre la creación. En el Salmo 74:14 dice: tú eres un Dios que hace milagros. Muestra tu poder entre las naciones. Entonces ahí vemos, mis amados hermanos, que la Biblia revela que Dios es un Dios de milagros.
Jesús sanaba a los enfermos y alimentaba a los hambrientos, mostrando su amor y cuidado, mis amados hermanos. Los milagros llevan a las personas a la fe en Dios y en Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, esto nos debe llevar a que seguir confiando en que Dios puede obrar y puede manifestar su poder en beneficio de nosotros. Por eso no debemos dejar de orar por los enfermos, mis amados hermanos. Dejar de orar porque Dios obre un milagro en nuestras vidas. Cuando a nosotros se nos sale de control, Dios lo puede hacer, mis amados hermanos. Alentémonos y consolémonos con estas palabras y saber que si estamos pasando en algún momento hoy, sigamos clamando. Dios puede obrar un milagro hoy o cuando Él lo decida hacer, porque también debemos tener claro que el poder le pertenece a Dios, no a nosotros, y es al tiempo y bajo la soberanía de nuestro Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan todos un excelente día.